Sufriendo con propósito es el mensaje número 12 y el título es Quítame la vida, como dijo Elías. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con esa condición en la que a veces nos podemos encontrar, donde tenemos tanta tristeza, tanto dolor, como que no le vemos el sentido a la vida? Perdemos el aliento, el deseo de seguir adelante. Incluso algunos llegan al extremo del suicidio. Los hijos de Dios pueden pasar por experiencias así, como vamos a ver hoy. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué Dios está haciendo en medio de esto? Vamos a orar. Vamos a leer primero el primer libro de Reyes 19:4 y habiéndolo leído vamos a orar y pedir a Dios su especial socorro. Yo pienso que esto va a estar saliendo, como ustedes saben, no solamente aquí, sino también en Facebook Live. Y si ustedes tienen amigos que quieren compartirle, invitarle para que ahora lo sintonicen, es buen tiempo y que el Señor use esto para bien. Leo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, la versión Reina Valera 2015. Y él, hablando de Elías, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Vamos a orar. Qué bueno es, oh Dios, leer así tu palabra en paz juntos por este medio. Tu gracia es necesaria, tu provisión es urgente y desesperadamente necesaria en esta hora para poder hablar como conviene, pero también oír con atención y que esta palabra se quede grabada en el corazón, porque aquí hay tanto que aprender. Ven y bendícenos y concédenos ahora el poder nosotros leer, oír, atender y deleitarnos en toda esperanza. Aquellos que puedan estar lidiando con una tristeza particular, te ruego por ellos en esta hora, para que al oír esta palabra sean alentados y pongan sus ojos donde tienen que estar y puedan librarse de la mucha tristeza, puedan librarse de un periodo como este, de un proceso tan dañino como es la depresión prolongada en el corazón. Oh Dios, te pedimos esta ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Anoche en un momento fuimos nosotros inquietados y afligidos porque conocimos la historia de un actor de cine con 43 años muriendo de cáncer de colon. Y es interesante que en una de sus películas este hombre habla sobre, o la película termina con un final muy feliz. Es una película que está relacionada con África y tuvo tal impacto que oí decir, no lo he visto, que incluso pensaban construir una ciudad en África que no existía con ese nombre, como un centro de atracción turística. El asunto es que la película tiene un final feliz. Y una de las cosas que hace las películas atractivas, los libros atractivos, las biografías, son los finales felices. Porque nosotros queremos, anhelamos un final feliz. Aquí Elías, el profeta, no parece que va a tener un final feliz. Si ustedes leen conmigo, este hombre está menospreciando la bendición de Dios de la vida. Y aquí él le dice a Dios: basta ya, deseando morir. Ya, Señor, ya está bueno. Quítame la vida. Hago la nota de que él no se quitó la vida. Él le pidió al Dios que da la vida que se la quitara. Y eso es sabio. Ese precioso don de la vida, ¿por qué en algún momento puede ser menospreciado? ¿Por qué personas llegan a pensar que terminar con su vida o que su vida termine es la mejor solución, es la mejor opción, es la mejor esperanza delante de ellos? Ahora, la pregunta es mucho más seria cuando nosotros pensamos quién era Elías. Este hombre fue un modelo de los profetas. Algunos dicen que él representaba a todos los profetas. Por eso a Juan el Bautista le llamaron el Elías que había de venir, que precedería a Cristo. Lo vemos en el Nuevo Testamento en una condición gloriosa. Él fue confirmado por hechos milagrosos como un hombre de Dios. Fue un hombre poderoso en oración, aunque Santiago claramente dice al final de la epístola que Elías era sujeto a pasiones similares a las nuestras, pero sabemos que por esta misma declaración incluso era un hombre como nosotros.
de carne y hueso, con pasiones, con inclinaciones y emociones como las nuestras. Este hombre estuvo presente en la transfiguración. Y es posible que en Apocalipsis 11, donde se habla de dos testigos, él sea uno de esos testigos que Dios algún día va a traer y va a ser testigo al mundo. El final de Elías es extraordinario y lo veremos más adelante. Pero he aquí que él no es el único hombre de Dios que pasa por un tiempo de depresión y que desea morir. Como tantos otros, Elías pidió que se le permitiera morir en lugar de continuar como había sido. Noten esto, cuando su carga parecía demasiado grande para llevarla, Moisés también le pidió a Dios que le quitara la vida, Números 11. Jonás prefirió morir antes que los ninivitas se arrepintieran, Jonás capítulo 4. Jeremías maldijo el día de su nacimiento, Jeremías 20:14. Al igual que Job, Job 3, del 1 al 16. Todos estos eran grandes hombres, pero en un momento, aunque fueran grandes, seguían siendo hombres. Y es aquí que cualquier persona, en cualquier lugar, en algún momento de su vida, puede estar tan cargado, tan triste, tan afligido, que dice, yo lo que quiero es morirme. Ya Dios, quítame la vida. Santiago, como dije, capítulo 5 nos habla de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. De manera que nosotros aquí encontramos a un hombre luchando con algo que probablemente usted ha luchado, que probablemente ahora está luchando o que mañana se va a encontrar en esa situación. Permítame entonces ahora mirar con usted tres cosas para traer a nuestro corazón una luz. Alguien dice que la depresión es una tiniebla necia, insistente, que vuelve y vuelve y quiere mantenerse, que no hay nada que uno que pueda hacer para deshacerse de ella. Pero aquí la experiencia de Elías tiene mucho para nosotros. Y hay una nota, esta serie se llama Sufriendo con propósito. Usted y yo no podemos saber plenamente el propósito que Dios tenía para Elías en su sufrimiento. Pero podemos ver que parte del propósito de Dios es que nosotros veamos la experiencia de Elías y la apliquemos al nuestro. Aquí hay mucho que ver, mucho que aprender, y yo espero que Dios lo use para bien. Vamos a ver tres cosas con la ayuda de Dios. En primer lugar, la carga que aplastaba a Elías. En segundo lugar, el cuidado que Dios tuvo de Elías. Y finalmente, la conclusión en la historia de Elías. Mire, la carga que él tenía, el cuidado de Dios y la conclusión de este hombre. Veamos la carga que tenía y aplastaba a Elías. Elías acababa de salir de una gran victoria. Y eso siempre es bueno tomarlo en cuenta aquí porque no podemos entrar en este proceso sin referirnos al anterior. La victoria fue sobre 450 profetas de Baal. El tiempo no me permite y yo le invito a que usted lea de esto en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el que precede al que estamos leyendo. Pero allí él se encontró ante un monte con el pueblo rodeándole, enfrentando a 450 profetas de Baal, obviamente un ídolo, y allí dio un poderoso testimonio de quién es Dios, el Dios verdadero y digno de ser adorado. Oiga bien, el pueblo aquí, escuche bien, fue convencido, aunque no fue convertido. Escuche aquí lo que dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 39 y 40. Él venció a sus profetas. Dios hizo una manifestación impresionante. Dice aquí, al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron. Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y allí los degolló. Noten que tuvo una victoria impresionante y eliminó esa cizaña, eliminó esa falsa religión, eliminó esa idolatría en ese momento de esa manera. Una victoria grande. Pero además de esto, el pasaje sigue hablando de que Elías se fue, oró y tenía 3 años y medio que no llovía como un juicio y él había orado para que no lloviera y ahí entonces llovió. O sea, dos impresionantes logros en la carrera profética de Elías. Y es justamente después de esto que él recibe la noticia en el versículo 1 de primer libro de Reyes 19 que lo lleva, desenlaza en esa expresión que le dijo a Dios, quítame la vida. Oiga cómo dice la Biblia. Acab
informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. En otras palabras, esta mujer Jezabel, una mujer muy perversa, esposa de Acab, un rey muy perverso, amenazó de matar a Elías de la manera en que él había matado a sus 450 profetas. Obviamente ya Elías en este momento estaba en una condición de debilidad. Porque imagínense, él había vencido 450 hombres en una manifestación poderosa de Dios, y ahora por una mujer, él entra en un miedo. Versículo 3, se levantó, huyó para salvar su vida. O sea, es impresionante que la fragilidad de nuestra alma sea tal. En un momento estamos en victoria, en logro, en grandeza, en poder con Dios, y al segundo después estamos decaídos. Así somos nosotros. Ahora, él tuvo esa carga grande en su corazón y yo pudiera mencionar 7 cosas que estaban pesando sobre él. No solo la amenaza de esta mujer. Oiga bien, su vida había estado en peligro, claramente, con esta amenaza. Estaba obviamente cansado, extenuado, hambriento, emocionalmente agotado y desanimado, porque como les dije, el pueblo estaba convencido, pero no convertido. Elías cayó en un estado de autocompasión, porque ahora él tenía pena de sí mismo. Él había trabajado duro y lo que recibió a cambio fue que el mismo rey no se convirtió y lo defendió, sino que fue y lo delató con su mujer y la apoyaba obviamente para que vinieran contra él. Una decepción. Elías estaba afectado con incredulidad en ese momento. O sea, fue un descalabre. Tan rápido después de esa victoria. Este hombre estaba afectado, estaba herido. Oiga cómo lo dice un siervo de Dios. Evidentemente, la oración de Elías, cuando dijo, quítame la vida, se pronunció bajo la influencia del agotamiento físico y la incomodidad. Se menciona que se sentó bajo el enebro, no para sugerir que obtenía consuelo de una amplia sombra, sino más bien para mostrar cuán poco refugio podía encontrar. Estaba en el desierto. Spurgeon, que es mi predicador favorito, ustedes lo conocen ya, dice esto: basta ya, como él dijo, o es suficiente, pero no era suficiente ni siquiera para su propio disfrute, porque el Señor tenía más bendiciones reservadas para él, tenía más para disfrutar. Y la vida posterior de Elías parece haber sido una de tranquila comunión con su Dios. Parece que nunca tuvo otra recaída como esta, sino que al final su sol brilló intensamente sin una nube. De paso, si Elías hubiera querido realmente morir, no se hubiera ido, porque la amenaza de ella fue, te voy a matar. Y si él hubiera querido morir, le hubiera dicho, bueno, bienvenida. No, Elías estaba en una carga y de la carga de su corazón habló. Pero gloria a Dios, que nuestro Dios sabe interpretar el corazón de sus hijos y no les da según ellos piden, sino les da algo mejor. Y así entramos a nuestro segundo punto, el cuidado que Dios tuvo de Elías. Escuche cómo dicen los versículos del 5 al 7. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. En primer lugar, note eso, se quedó dormido. Y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió y bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y luego con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? En primer lugar, Dios no lo trató como Elías se estaba dirigiendo a Dios. A veces nosotros como padres, desgraciadamente,
le hablamos a nuestros hijos en el tono en que ellos nos están hablando a nosotros, de la manera en que nos están hablando a nosotros. Y muchas veces es un grito de desesperación. Aquí Elías estaba desesperado y Dios mantuvo su lugar. Es interesante y bendito sea Dios que Él no se rinde con nosotros tan fácilmente como nosotros nos rendimos con Él. No, Él sigue en su sitio, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Qué hizo Dios con Elías aquí? En primer lugar, le dio restauración y refrigerio. Dios lo puso a dormir. Elías necesitaba dormir. Dios lo puso a descansar. Además de esto, y recuerden que la semana pasada vimos cómo Jesús reaccionó ante la tristeza de Juan. Soledad con Dios, se alimentó y sirvió a otros. Vamos a ver esos mismos elementos aquí, en la restauración de Elías. Dios le dio el sueño y mientras comía, entonces envió un ángel para que le proveyera. Alguien dirá, pero ¿cómo es esto de los ángeles? Bueno, en el caso de Elías vemos una obra sobrenatural. Él estaba solo en el desierto y Dios, para el cual no hay nada imposible, le mandó un ángel. Quiero decirle algo. A veces en nuestro caso Dios no va a mandar una criatura celestial angelical, sino nos manda un vecino, nos manda otra persona que como un mensajero, y eso es lo que la palabra ángel significa, mensajero, nos trae la bendición de Dios. Aquí Dios le mandó un ángel, una aparición extraordinaria con una comida extraordinaria sobrenatural que lo sostuvo durante 40 días. Después de dormir, se levantó y entonces tenía nuevas fuerzas. Dios lo restauró con alimento, con un refrigerio, algo para su cuerpo. Además de esto, Dios lo guió a Horeb, el monte de Dios. Aquí leemos los versículos del 7 en adelante. Entonces el ángel del Señor volvió a decirle, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y después que comió, entonces caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche y aquí que vino a él la palabra del Señor y entonces Dios comienza a hablarle. Es interesante que Dios lo llevara al monte Horeb. ¿Por qué Dios no hizo con él lo que iba a hacer allá en ese lugar? El monte Horeb estaba lejos de allá. El monte Horeb estaba a una distancia probablemente 200 millas de donde él estaba. Y allí él debió haber tardado unos 40 días en llegar allá. Como lo ven, alguien dice que era menos la distancia o el tiempo que podía durar, pero quizás él no estaba tan animado, quizás se dilató más, no podemos especular mucho. El asunto es que le tomó 40 días y aquí hay un punto. Dios lo llevó a un lugar donde Dios se revelaría de manera especial con él, pero hubo un tiempo. Y muchas veces nosotros en este tiempo que vivimos, donde todo es rápido, todo es expreso, todo es con microondas, todo es muy rápido. Las cartas, los textos, las llamadas, todo es rápido. Las noticias corren volando. Así esperamos la obra de la gracia de Dios rápido. Pero aquí hay una nota. No fue así. No fue así. Este hombre duró un tiempo antes de encontrarse de esta manera con Dios. Y ahí tenemos que pedirle a Dios paciencia. Porque hay muchas cosas de esta vida que no vamos a entender inmediatamente. Pasará un tiempo antes de que podamos entender lo que Dios está haciendo. Pero es aquí que Dios no solo le sostuvo físicamente, sino lo citó a un lugar especial para un encuentro con él. Alguien dice que en ese lugar en particular donde Dios le dio la ley a Moisés, allí Dios quiso de manera sobrenatural llevar a Elías y Dios tenía en mente comunicar un mensaje a Elías. Y yo creo que ese mensaje es pertinente aún para nosotros hoy. Permítanme leer lo que pasó a partir del versículo 11. Después que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante pregunta que veremos más adelante, pero mire qué dice el versículo 11. Y he aquí que el Señor pasaba, después que Elías estaba mirando allí. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas. Mire, viento poderoso que destrozaba, como un huracán. Y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. En ese lugar que Dios había manifestado a Moisés, había dado la ley con truenos, es un lugar asociado con eso. Dios lo llevó ahí y le mostró un gran viento que arrancaba las peñas, pero Dios no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Dos acontecimientos extraordinarios, poderosos,
que hacen que el más fuerte tiemble. Versículo 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y recuerdan a Moisés, la zarza ardiendo. O sea, son hechos que revelan una manifestación de poder, como un terremoto, fuego. Así fue en Pentecostés. Después del fuego, ahora escuche, hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces Dios le hace la pregunta. Pero oiga bien, Dios estaba en ese silbo, ese sonido apacible, delicado, no en los hechos extraordinarios. Y aquí hay una poderosa lección. A veces nosotros en el estado depresivo queremos ver un viento fuerte, queremos ver un terremoto o fuego. Y Dios está de una manera tranquila, de una manera diferente, de una manera delicada, hablándonos, comunicando su bendición sobre nosotros. Debemos tomar eso en cuenta, porque Dios tiene una intención aquí. Dios tiene una intención. Muchas veces cuando hay un viento fuerte, en vez de ver a Dios, vemos el viento y sus efectos. Cuando hay un terremoto, en vez de ver a Dios, vemos el temblor y sus efectos. Cuando hay un fuego, vemos el caliente, vemos la luz, vemos los efectos, pero no vemos a Dios. Pero en un silbo, un sonido suave y delicado, Dios dice, mírame a mí aquí, presta atención más que en esta manifestación. El llamado fue a centrarse en Dios. Tome nota de eso. El llamado fue a centrarse en Dios, en un lugar muy especial. Además de que Dios le alimentó y le restauró, le citó a este lugar para que él se centrara en Dios. Óigame ahora, Dios le cambió el objeto de su atención. ¿Ustedes saben dónde Elías tenía los ojos puestos después de todo lo que pasó? La victoria a los 450 profetas, cuando oró y cayó lluvia. ¿Saben dónde Elías tenía principalmente sus ojos? En él mismo. En él mismo. Mire cómo él, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le está diciendo, estás fuera del lugar donde deberías de estar, emocionalmente y físicamente, espiritualmente. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Hacia dónde te estás encaminando? ¿Qué haces aquí? Oiga cómo él estaba centrado en él. Versículo 10. He sentido un vivo celo. Mire, he sentido, él y sus sentimientos. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y oiga, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él era de principio al fin, lamentablemente, el centro aquí. Cuando Dios le hace la pregunta misma otra vez en el versículo 13, él responde, sorpresa, la misma respuesta. He sentido un vivo celo y dice, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le está diciendo, Elías, ven acá, mi hijo, ven acá. Tú estás muy centrado en ti y por eso no estás viendo el cuadro completo. Y mis hermanos, esta vida es mucho más que usted y yo. ¿Sabía eso? Nosotros somos iguales que todos los que... Esta vida nuestra es para nosotros llevar a otros a Dios. Él es el centro, no nosotros. Ese fue el problema de Galileo. Se creía que la tierra era el centro. Y él dijo que no, el sol. Nosotros creemos que nosotros somos el centro, pero no es así. Dios es el centro. Él es el centro. Todo trata con él y todo tiene que ver con él, no con nosotros. Él debe recibir toda gloria y toda atención, no nosotros. Y cuando nosotros nos centramos en nosotros y comenzamos a ver lo que siento, lo que veo, lo que pienso, terminamos en eso. Y déjeme decirle, desgraciadamente, escúcheme bien, que lo digo con temblor, con pena, con respeto. Cada vez que una persona se quita la vida, solo está pensando en su deseo.
no está pensando ni siquiera en las personas que ama y tiene cerca, porque cuando se quite la vida, le lleva un pedazo a la vida de esa gente. Solo está pensando en sí mismo, yo, lo que quiero, lo que temo, lo que sufro, y mi vida y mi esperanza. Mucho cuidado con eso, porque si un hombre como Elías dijo eso, quítame la vida, ese es 2 o 3 pasitos antes de un suicidio. Tenga cuidado con ese deseo de no seguir viviendo. El profeta tuvo que centrarse en Dios. Y algo más que Dios hizo en su cuidado por su amado hijo. Oiga qué bendición. Oiga qué bendición. Le dijo que no a su oración. Si hay algo que distingue a Elías, es precisamente que aunque era un hombre con pasiones como las nuestras, oiga lo que hizo ese hombre. Oró y no llovió durante 3 años y medio. Usted se imagina que mientras, si fuera en estos días, ¿verdad? El Weather Channel dice, viene una tormenta. Hay que preguntarle a Elías, porque el hombre oró de que no va a llover. Y después dice el Weather Channel, ahora va a venir otra vez lluvia. Hay que volver donde Elías a preguntarle si él está de acuerdo con eso. Porque Dios se agradó en fijar las condiciones del clima, oiga bien, en respuesta a la oración de ese hombre. ¡Qué poder en la oración! Y así es que Santiago, el capítulo 5, lo refiere en el contexto de la oración del justo, que puede mucho. Pero en este caso, cuando él le pide a Dios, quítame la vida, Dios le dijo, no, no, mi hijo, esa oración no te la voy a responder como me la pides. Yo tengo algo mejor para ti. Bendito sea Dios. Y cuando Dios dice que no a nuestras peticiones, no es porque Él es un Dios tacaño o no porque es un Dios que no nos ama, sino porque Él tiene algo mejor para nosotros. Escuche ahora, otra vez Spurgeon. No se canse ni de él ni de mí en esto. Pero Él tiene las lecturas vespertinas. Y en esta lectura vespertina del día 19 de mayo, Él dice, tenemos aquí una memorable prueba de que Dios no siempre contesta las oraciones como las hacemos, aunque en verdad siempre las contesta. Él dio a Elías algo mejor que lo que pidió, y así en realidad Dios lo oyó y le respondió. Sigo citando, hay un límite para la doctrina de la oración de fe. No debemos esperar que Dios nos dé todo lo que queremos pedirle. Sabemos que algunas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Con todo, cuando pedimos con fe, no dudando nada, sino recibimos precisamente la cosa que pedimos, recibiremos en lugar de ella su equivalente y más que su equivalente. Y oiga qué tremendo. Como alguien dijo, si el Señor no paga en plata, paga en oro. Y si no en oro, paga en diamante. De manera que oremos como nuestro Señor Jesucristo oró. Padre mío, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Aún en la mayor tristeza, Dios no le concedió lo que él quería. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiese respondido a Elías como él quería? Bueno, hermanos, había muerto derrotado. ¿Ustedes se imaginan a Elías muriendo en esa condición después de la vida que había tenido? Pero en cambio, ¿saben qué? El Señor le estaba diciendo, Elías, no te rindas, yo tengo algo mejor para ti. Señor, ya basta, no aguanto más. No, tú puedes aguantar más. Y ya yo me quiero morir. No, vas a vivir. Cuando parece que estamos orando dentro de la voluntad de Dios, Dios no siempre responde como nosotros queremos. Hemos visto la carga que tenía este profeta y el cuidado que Dios tuvo de él, al punto de no responderle como él quería. Pero veamos ahora, y Dios le restauró a la obra. La conclusión en la historia de Elías. La conclusión en la historia de Elías la podemos ver en 3 particulares. En primer lugar, en este momento de su vida, como ven, Dios no le concedió lo que él quería. Al contrario, Dios le hizo una revelación de sí mismo muy interesante, diciendo, mi hijo, aunque tú no veas viento, aunque tú no veas terremoto ni fuego, yo estoy aquí contigo. Y bendito sea Dios por eso. Y Dios también le restauró a una vida útil. Él pensó que ya no servía para nada y Dios le restauró. Además de esto, óyame bien, Dios le concedió a él algo maravilloso. Y es que no solamente le restauró, sino que le dio tareas y él vio la continuación de su ministerio. Él vio una descendencia y Dios le dijo, todavía tú crees que estás solo por ahí. Hay miles que me adoran a mí, que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo tengo un pueblo, aunque tú no lo estés viendo.
Además de eso lo llevó a su sucesor Eliseo. Pero ¿saben qué? Algo que me impresionó también de la bondad de Dios para con Elías, que Dios le dijo: Elías, no solamente no te voy a quitar la vida, sino óyeme bien, mi hijo, tú nunca vas a morir. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, se nos cuenta cómo Elías salió de este mundo. Los versículos 11 y 12 dicen: aconteció que mientras ellos iban y conversaban, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, a Elías y a Eliseo. Elías subió al cielo en un torbellino y Eliseo al verlo gritó: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Nunca más lo vio y agarrando sus ropas las rasgó en dos partes. La muerte de un ser querido es impresionante, no solamente por el proceso, la separación, sino en algunos casos por el deterioro que uno ve. Elías nunca se deterioró. De hecho, oiga esto, nunca vio la muerte. Dios se lo llevó vivo para el cielo. Impresionante. Sin embargo, él estaba diciendo: quítame la vida. Dios tenía un plan mejor. ¿Y saben qué? En Lucas capítulo 9 lo encontramos glorificado en la transfiguración. Dios no le quitó la vida. Nunca. Y en la gloria de la transfiguración estaba Elías, Moisés y Jesús, además de los apóstoles. Vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, escúchame bien. Si tú luchas con sentimientos así, que a veces no le ves sentido a la vida, que a veces quieres partir, que crees que es mejor morirte, cuidado con las expectativas con que estás viviendo. Las expectativas que tú te has puesto. A veces nuestra mayor decepción es porque tenemos expectativas que pueden ser buenas, pero son irreales. Pero lo peor, pueden ser contrarias a la voluntad de Dios. Imagínense cuál pudo ser la expectativa de Elías. Después que él hizo esto con los 450 profetas de Baal, oró para que hubiera lluvia, era para que todo el pueblo se convirtiera, pero no fue así. El pueblo estaba convencido, pero no convertido. Y a veces nosotros tenemos una expectativa distinta al plan y la voluntad de Dios. Y cuando vivimos por esa expectativa y no sujetos al deseo y la voluntad de Dios, entonces nos decepcionamos, entonces nos deprimimos, entonces la vida no tiene sentido, porque las expectativas que teníamos no son la voluntad de Dios para nosotros, que de paso siempre es mejor que toda buena expectativa que podamos tener. La vida está llena de decepciones. Y si nosotros no estamos al tanto de esto, vamos a vivir más tristes que alegres, más tristes que gozosos. No está mal que nosotros hagamos planes y esperemos lo mejor, pero tenemos que aprender a someternos a Dios. Dios nos llama a confiar en Él, en obediencia, y no a que basemos nuestros anhelos y nuestra realización en nuestra expectativa. Es interesante cuánto uno aprende de los hijos, ¿verdad? Y yo me recuerdo, hablaba con uno de mis hijos esta mañana, cuando estaba pequeñito, estábamos por comprar algo. Ahora yo no recuerdo si eran helados o dulces. Y yo le dije: ¿cuál tú quieres? Y él me miró chiquito y me dijo: yo quiero el que tú quieras. Wow, eso nunca se me va a olvidar a mí. Porque así debemos decirle a Dios: Señor, yo quiero el que tú quieras. Deja que mi expectativa sea la que tú tienes. Y yo te voy a poner esta voluntad, yo te voy a poner este deseo, pero déjame ahora estar satisfecho en lo que tú hagas y lo que tú dispongas. Elías tenía una gran expectativa y esa expectativa no se dio, parece, claramente, y eso lo derrumbó, lo desplomó completamente. Oh, sí, este mundo nos impone expectativas, yo lo sé. Este mundo nos impone expectativas, que para ser exitoso tú tienes que tener esto, tienes que tener aquello, tienes que haber hecho esto, tienes que haber hecho lo otro. Olvidémonos de eso y que nuestra expectativa real, continua y firme sea: Señor, lo que tú quieras. Déjame ver, Señor, lo que tú quieres. Y esa va a ser mi expectativa. Ese va a ser mi sueño. Ese va a ser mi anhelo. Lo que tú dispongas para mí, oh Dios. Mire, yo sé que estas cosas se dicen fácil y es más difícil ponerla por obra, pero esto es lo que tenemos que tener en mente y pedirle a Dios para esto.
En esto, nosotros debemos aprender. El proceso de Elías de caimiento, miren cómo fue. Primero una decepción, luego un descontento, luego un desaliento o pérdida de esperanza y luego una destrucción, que puede ser suicidio u homicidio. Con de todo, mire, decepción, descontento, desaliento, destrucción. Todo comenzó con la decepción. Y un servo de Dios observa lo siguiente. ¿Qué pudo haber afectado a Elías? Bueno, había una condición psicológica, como dije, una decepción, algo que se había puesto en su mente, una meta, no se dio, eso lo decayó. Pero también había una condición física, él necesitaba descansar, necesitaba comer. A veces si usted cae en este estado de tristeza, tiene que evaluar qué decepción, qué plan no se me ha dado, qué deseo no se me ha concedido. Además de esto, ¿cómo estoy yo físicamente? Eso es muy importante. Dios lo puso a dormir y lo puso a comer, y lo volvió a dormir y lo puso a comer y a beber. Noten ustedes, en esta condición, Elías cayó en una depresión, pero vean finalmente cómo nuestro Dios actuó. Y quiero decirles esto, mírenlo con cuidado. Dios, en primer lugar, lo alimentó y le dio descanso. Dios no le dijo nada. Y en eso, Dios mostró un buen patrón para el que está sufriendo y hablando tonterías. ¿Sabe cuál? Hágale bien. Hágale bien. Y en esto yo tengo que dar la gloria a Dios y guardarla el corazón de mi esposa. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa. Rara vez cuando yo vengo por ahí con el diablo en la cabeza, ella se mete conmigo y me pone enfrente. Me maneja la situación, aunque después me diga 10 cosas. Y eso es sabio. Eso fue lo que Dios hizo con Elías. En lugar de ponérsela difícil ahí, comida y sueño. Y después que el hombre estaba harto y descansado, lo llevó allá y ahí se le reveló de una manera especial. Además de esto, Dios le mostró cuál era el problema de Elías. Su problema no era esa mujer, su problema no era lo que él pensaba, su problema estaba en su propio corazón. Es interesante que un hombre puede ser un gran luchador contra grandes enemigos, contra un numeroso grupo de enemigos, pero cuando tiene que lidiar una batalla en su corazón contra sí mismo, ahí puede ser derrotado. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos guarde a vencer la batalla, sobre todo en nuestro corazón. Dios lo confrontó, le dejó ver tu problema es tu corazón y entonces lo llevó a una vida activa otra vez. Le dio un compañero, le dio qué hacer y Elías se involucró e hizo lo que Dios tenía y lo mejor estaba por venir. En el nombre de Jesucristo, levántate. Pon tus ojos en Dios y no en ti y tus circunstancias, no en tus expectativas. Levántate, pon tus ojos en Dios. Eso fue lo que hizo el Señor en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, es Él nuestro lema, mirarlo a Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y miren qué hizo Él. Puso el gozo delante de Él y entonces sufrió la cruz. Pongamos a Dios. Primero Dios. Dios. Y lo que yo sienta o no sienta es irrelevante. Dios, Él es el centro. Y que Dios nos ayude a enfrentar ese desaliento cuando llegue. Comencé hablándoles de un actor de una película y quiero terminar con eso. Otra película. Hace algún tiempo, Johnny Erickson Tada refirió una película que se llama Shawshank, algo así, si no es así el nombre, ya ustedes saben, Redemption. ¿Es así? Shawshank. Ok, ya oyeron bien. Esa película, al final, refiere una frase muy buena que dice, ocúpate en vivir. Get busy living. Ocúpate en vivir. Y yo te voy a dar ese consejo a ti hoy. Ocúpate en vivir. Disfruta la vida que Dios te está dando. Todas las misericordias alrededor tuya. Apártate, disfruta comer bien. Disfruta dormir bien. Disfruta la compañía de los seres que Dios te ha dado alrededor. Disfrútalos. Sí, disfrútalos. Además de eso, disfruta servir a Dios. Hay tantas maneras de hacerlo. Ocúpate en vivir y disfruta la vida que Dios te da. No la menosprecies. Vamos a orar y que el Señor en su gracia te bendiga.
Oh Dios y Padre nuestro, bendito sea el nombre tuyo. Permite que nosotros, en lugar de decir, quítame la vida, te digamos, dame más vida. Sobre todo la vida que hay en Cristo. Él vino a dar vida y vida en abundancia, según Juan 10. Ayúdanos a vivir esa vida y a gozarla. A luchar con esos pensamientos que no son conforme a tu voluntad. A quitar los ojos de nosotros y nuestros deseos, intereses y sentimientos y ponerlos en ti. Oh Dios, bendícenos. Ayúdanos. Te lo rogamos por los méritos y en el nombre glorioso de aquel que vive y reina, que puso el gozo delante de sí y sufrió la cruz. Ayúdanos a ponerte a ti delante de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.